Bienvenidos familia Miles Internacional y a nuestros amigos que también día a día nos siguen en nuestras redes sociales, conociendo un poco más acerca de la palabra de nuestro Señor. El tema que hoy vamos a tratar es la inocencia del hombre en su origen. ¿Cómo era el hombre antes del pecado? Y después miraremos cómo el hombre se degradó después del pecado. Pero leamos nuevamente Génesis capítulo 2, versículo 15. Regresemos nuevamente allá para mirar la inocencia del ser humano. Dice esto: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, al hombre que había creado, para que lo labrara y lo guardase. Y aquí viene: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Aquí encontramos por primera vez en la historia de la Escritura y en la historia de la humanidad un mandamiento que sale de la boca de Dios para su creación. Y mandó Jehová Dios al hombre, dio una orden, dio un mandamiento, dio una instrucción, dijo que esto es lo que debes hacer y qué es lo que menciona. De todo árbol del huerto podrás comer, de todo el árbol del huerto podrás comer. Pero aquí hay un detalle: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No comerás, es un mandamiento, no comerás, es una advertencia, no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios emite una advertencia al hombre inocente. Dios emite una advertencia al hombre que tiene un grado de santidad completa, porque Dios creó, miren esto, este detalle, Dios creó los cielos y la tierra. Y luego de haber creado los cielos y la tierra, Dios planta un huerto en medio de toda la creación, en medio de todos los árboles frutales, en medio de todo Dios planta un huerto. A esto se le conoce santidad, santificación. Dios santificó este lugar, lo santificó para él. Y dice esto: al hombre lo creó y puso en ese lugar, al hombre lo santificó. El hombre estaba en un estado de inocencia pura. Había santificación alrededor del hombre, porque recuerda, la palabra santidad o santo significa apartado o separado de. Eso significa la palabra santidad. Perfecto. Entonces el hombre queda santificado. Y dice Dios, estando ahí en el huerto: mira, ahí existe un árbol que es del conocimiento del bien y del mal, para que conozcas el bien y lo malo. Él conocía solo el bien, pero el mal no conocía. El momento que vayas a comer de ese árbol, vas a conocer el bien y el mal. Porque para Adán, al principio, él no sabía lo que era bueno y lo que era malo, porque él conocía solamente el origen santo, perfecto, sublime del Creador. Recuerden, para conocer el bien necesitas conocer el mal, y para conocer el mal necesitas conocer el bien. Adán y Eva, ellos no conocían ni el bien ni el mal. Ellos solamente conocían a Dios, el Creador, y lo creado, y esa inocencia pura en el huerto de Edén. Bien, este primer mandamiento que Dios da a Adán y Eva es el inicio del antes y el después del hombre. Por consiguiente, Adán, el primer hombre en la tierra, era un ser sin pecado, no conocía ni percibía la maldad, era un ser completamente 100% puro e inocente, reflejando así la imagen pura de Dios, quien lo creó. Recuerden, Dios dijo estas palabras: hagamos al hombre, conversando con la Divina Trinidad, hagamos al hombre a nuestra, plural, imagen, y conforme a nuestra semejanza. Y así fue que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios lo creó, eso dice la palabra. Por lo tanto, el hombre fue hecho en su origen, en su estado original de inocencia, para reflejar la gloria de Dios, para reflejar la santidad de Dios. El hombre fue creado en su estado original como inocencia pura, para reflejar la pureza de Dios y reflejar la perfección de Dios. Para eso fue creado el hombre. Antes que Adán pecara, el alma de Adán era un alma inocente, separada del pecado, santificada completamente del pecado. En otras palabras, Adán, en su estado de pureza original, era un ser obediente. Papá ordenaba y Adán hacía caso, había obediencia. Y luego,
Más adelante las cosas empezaron a cambiar de forma, eso ya ustedes lo conocen. A Adán se le había dado la oportunidad de conocer y mostrar y reflejar la gloria de su Hacedor. Y él estaba haciendo en el huerto de Edén en su extrema inocencia, sin conocer el pecado, sin conocer el bien y el mal, sin saber absolutamente nada de la otra parte de la historia, dentro del huerto de Edén. Por lo tanto, Adán y Eva vivieron la más pura de las relaciones con su Creador en la más alta divinidad de la santidad. Ellos fueron los primeros que experimentaron vivir cerca del Dios de los cielos y tener una comunión intrínseca a tal punto que dice la palabra que el Padre Eterno descendía, el Dios de los cielos descendía a pasearse con ellos en el huerto de Edén. ¡Qué relación más cercana! Recuerden lo que dice el libro de Isaías que acabamos de leer, que vuestras iniquidades causan separación entre un Dios santo y sublime y un hombre pecador y desobediente. Pero antes de eso, en su estado original de la inocencia del hombre, el hombre tenía una relación intrínseca, permanecía juntos con Dios en todo momento. No existía esto de voy a orar para acercarme a Él, no, sino que sencillamente se acercaba. Él le invocaba y Dios se acercaba. Qué emocionante, solamente imaginarse ese escenario puro y divino en el huerto de Edén. Ok, pero el día, dice la palabra allí, esa advertencia, ese mandamiento, pero el día que de él comas ciertamente morirás. Fue una advertencia que irrumpió en toda la creación, como quien dándole un grito de advertencia antes de que ocurrieran los sucesos que ya todos conocemos que sucedieron. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y con Eva? ¿Qué fue lo que ocurrió dentro del huerto de Edén? ¿Por qué razón ellos transgredieron un mandamiento, el cual dijo no comerás de ese árbol que produce un fruto? Y ese fruto, hago también una aclaración, en ninguna parte de la Biblia dice que era una manzana. Por lo tanto, eso que dicen de manzana es una mitología o un pensamiento o una idea simplemente que a alguien se le ocurrió decir que era manzana. La Biblia dice que era un fruto, pero de que sí comió Eva el fruto prohibido y dio de comer a Adán también el fruto prohibido, eso es una realidad y eso es una verdad. Otra de las cosas más que necesitamos aclarar acá es que hoy por hoy en los últimos tiempos se mencionan de que el fruto prohibido es que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente, que es un serpente, un ser sapiente, que no era una culebra como solemos nosotros observar, sino que era un ser sapiente que Satanás estaba allí en esa figura y que tuvo relaciones sexuales y comer el fruto quiere decir que tuvo relaciones sexuales. Eso es mentira, eso es una interpretación privada, lo que se conoce como interpretación privada, y la Biblia dice la palabra que la escritura no es de interpretación privada. Nosotros tenemos que entender lo que dice la escritura, y la Biblia dice, Dios dice, es un árbol y ese árbol produce un fruto y ese fruto no van a comer. Pero la palabra de Dios dice que la mujer, Eva, vio el fruto que era agradable a los ojos y era saludable y era sabroso para degustar. Y ahí dice con claridad, alargó su mano. Esta parte es muy importante. Alargó su mano. Nadie alarga la mano hacia abajo, sino ni a los costados. Alargar, a menos que haya un abismo, entonces alargar para intentar a los lados. Pero dice, alargó su mano, la única manera de entender es alargar su mano es hacia arriba. Alargó su mano y tomó del fruto y comió. Y luego le da a su marido que éste también comió. Noten un detalle, para cerrar ya. Noten un detalle que dice que cuando Eva comió, a ella no le pasó nada. Eva comió y sus ojos no fueron abiertos. Pero cuando Adán comió, los ojos de los dos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Fin de la santidad en el huerto, fin de la inocencia en el huerto, fin de la pureza en el huerto y fin de la imagen y semejanza de Dios, el reflejo que Adán y Eva producían frente a la creación del Dios creador. Hasta ese momento llegó, ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que murió en Adán y qué fue lo que murió en Eva? Ellos murieron espiritualmente. El espíritu del hombre quedó anulado.
se separó de Dios. La palabra muerte significa separación. Eso nunca lo olviden. Y todo esto compartimos con ustedes porque recuerden, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.